Hola, en el segundo vídeo de estableciendo relaciones entre contenidos hicimos modificaciones a nuestra aplicación para poder utilizar la paginación en el listado de contenidos. En esta tercera parte vamos a añadir las opciones de búsqueda para los elementos de menú de nuestra aplicación. Empezaremos viendo el resultado final para entender qué es lo que vamos a hacer. Los usuarios invitados pueden utilizar nuestra aplicación a través de dos elementos de menú, oficinas y contactos. Este listado de oficinas lo modificamos en el segundo vídeo de estableciendo relaciones entre contenidos. Lo que le hemos añadido ha sido una búsqueda por nombre de oficinas para poder localizar una oficina en el caso de que nuestro listado fuese muy grande. Dispone de un campo para buscar por nombre, un botón de enviar y un botón para restablecer la búsqueda. Vemos que podemos realizar una búsqueda. El enlace audiovisual sigue funcionando, puesto que es el mismo que hemos construido por la tipografía HTML en el segundo vídeo. Y podemos restablecer la búsqueda, que lo que hará será mostrarnos todas las oficinas. Si vamos a contactos, vemos que también le hemos agregado una búsqueda por nombre, con las mismas características, con un botón de enviar y un botón de restablecer. Aquí tenemos tres páginas, podemos buscar un contacto en particular. Por ejemplo, Darío, y nos muestra la ficha de Iván Darío del área audiovisual. Podemos también restablecer la búsqueda. También, como hemos visto, tenemos un enlace de menú a contactos, que lo que nos muestra es un listado con todos los contactos que tenemos en nuestro directorio, en este caso 6 páginas. Aquí también podemos buscar por nombre. Como esta es una búsqueda que no depende de la oficina, necesitamos una forma de poder identificar a qué oficina pertenecen los contactos cuando utilizamos esta lista. Este listado es independiente de las oficinas, puesto que se trata de una búsqueda sobre el conjunto de todos los contactos, lo que crea la necesidad de poder incluir un campo que especifique a qué oficina pertenece cada contacto en estos resultados. Lo hemos hecho aquí. Carlos, área audiovisual, César, área de compras y suministros. Del mismo modo, si por ejemplo hiciéramos una búsqueda sobre el nombre Carlos y hubiera más de un Carlos, nos arrojaría un resultado en el que podría haber un número determinado de Carlos que perteneciesen a oficinas diferentes. Por tanto, es totalmente necesario especificar cuál es la oficina a la que pertenece cada contacto en estos listados. Vamos a repasar cuáles son los cambios que hemos tenido que realizar en nuestra aplicación para que funcione de esta forma. En los formularios que utilizamos en nuestra aplicación no hemos realizado ningún cambio para esta tercera parte. Tampoco hemos añadido ningún campo nuevo que requiera datos, por lo que nuestra aplicación sigue siendo la misma. Simplemente vamos a hacer unas modificaciones en la forma en la que lo tratamos en las listas. Vamos a empezar viendo la lista de oficinas, que es nuestro primer elemento de menú. Pero antes de repasar las nuevas modificaciones, vamos a ver la modificación que no quedó clara en el segundo vídeo. Aquí tenemos la tipografía de tipo HTML que utilizamos para construir el enlace en nuestra lista de oficinas. En esta construcción utilizamos la variable ArtID, ID del artículo. Para que esta variable esté disponible y tenga un valor, es necesario que el campo ArticleID, ArtID, esté presente en nuestra lista. Lo hemos colocado en una posición que se denomina limpiar, o es una posición oculta, que lo que hace es no mostrar el identificador de artículo en el listado, pero sí poner disponible esta variable para nuestra construcción en la tipografía HTML. Y ahora sí, vamos a ver los cambios. La búsqueda que queremos poder realizar es una búsqueda por nombre. Es la única búsqueda que podemos realizar inicialmente en este ejemplo, puesto que es el único campo del que disponemos. Para construir esta búsqueda hemos utilizado un campo de texto libre para poder buscar por nombre, un campo de búsqueda de nombre,
un botón de enviar y un botón de restablecer. Antes de construir la búsqueda solamente disponíamos del campo CCK. Ahora le hemos añadido un campo de texto libre, buscar oficina, un campo para buscar la oficina, que corresponde con el título del artículo, puesto que nosotros hemos utilizado el esqueleto de artículo para construir este contenido y no le hemos agregado ningún campo nuevo o diferente de los que tiene un artículo, el botón de salvar y el botón de restablecer. Este es un campo de texto libre que muestra el texto que está configurado en el editor. Pero si utilizamos un editor como el TinyMCE y escribimos el texto buscar por nombre, nos añadirá la etiqueta de párrafo. Y que tendrá este efecto, nos desplazará el texto hacia abajo, mientras que el resto de elementos se mantienen arriba. Esto sucede porque estos elementos no tienen la etiqueta de párrafo y este sí, por tanto es necesario quitárselo. Para resolver el problema yo he configurado que el usuario que estoy utilizando en este sitio tenga como editor por defecto JC Editor, aunque también es posible decirle que no quieres utilizar ningún editor. Voy a activar el editor para que se vea. Este es nuestro editor. El único problema es que cualquier texto que nosotros pongamos aquí lo va a poner con la etiqueta de párrafo, pero sin editor podemos modificarlo. Y esto nos corrige el problema. Podría simplemente haberle quitado la etiqueta, pero he preferido utilizar la etiqueta que se utiliza para los enlaces porque es la que le da el efecto de que tenga un color azul para que resalte y que cambie a negro cuando se coloca el foco. Lo único que pasa es que no tiene especificada ninguna URL. Y cada uno puede configurarlo como quiera. El único campo de búsqueda es el de título de artículo, que es el que hemos utilizado como campo para registrar los nombres de las oficinas. Y lo hemos configurado para que coincida de forma permisiva. El botón salvar es el botón estándar. No es necesario crear un campo específicamente para añadir esta función. Y por último le hemos añadido un botón de restablecer, que es un botón creado para este contenido. Como vemos, le he puesto por nombre de botón restablecer y está creado a partir del elemento de botón enviar o de botón salvar estándar, al que le hemos cambiado la tarea para decirle que queremos que lo que haga sea restablecer y buscar. No he realizado ninguna modificación más a esta lista. En Oficinas por ID no hemos realizado modificaciones nuevas, puesto que este es el listado que se utiliza para la cabecera cuando accedemos a un contacto desde el enlace de oficinas. Vamos a verlo. Este es el listado de Oficinas por ID. Esta cabecera que nos pone área audiovisual. En este listado no hemos realizado modificaciones nuevas. Vamos al listado de contactos. En el segundo vídeo hemos utilizado exclusivamente los campos de CCK y de oficina en una posición oculta. Y por repasar lo anteriormente hecho en el vídeo de la segunda parte, ¿qué es lo que hace exactamente este campo de oficina? Pues forma parte de los campos de búsqueda en este listado, pero al estar oculto no se puede ver. Este campo ahora mismo existe aquí y ese campo no tiene ningún valor por defecto.
¿Por qué no tiene ningún valor por defecto? No tiene ningún valor por defecto porque el valor se introduce desde la URL que hemos construido con la tipografía de tipo HTML para ponerle un valor de 104. Es por eso que si quitáramos este campo, en esta búsqueda estaríamos realizando una búsqueda sobre el conjunto total de contactos y no el de una oficina en particular. Esta es su función y eso lo podemos comprobar en el elemento de menú de contactos. Es la misma lista, pero nos muestra todos los contactos de todas las oficinas. ¿Por qué? Porque nuestro valor oculto de oficina no tiene ningún valor. Por tanto, el resultado es todos los contactos. Como vemos en nuestra URL no hay ninguna variable de oficina y por eso su valor es 0. En cambio, el mismo listado desde una oficina, al tener el campo DU contactos oficina igual a 104, nos hace la búsqueda solo sobre los contactos de esta oficina, la 104. Bueno, volviendo a las modificaciones que sí que hemos realizado nuevas para esta tercera parte o para este tercer vídeo, lo que le hemos añadido a la lista de contactos es lo mismo que le hemos añadido a la lista de oficinas. Un texto libre para buscar contacto, que es el que nos pone buscar contacto por nombre. Un campo para buscar el nombre del contacto, como hemos utilizado el título del artículo, es este campo de aquí, y un botón de salvar y un botón de restablecer. En la configuración de coincidencia le hemos puesto también que haga una búsqueda permisiva. Y como he hecho para que esto se muestre de forma horizontal cuando lo normal sería que se mostrara de forma vertical. O sea, primero buscar contacto por nombre, a continuación el campo de buscar, después el botón de enviar y luego el botón de restablecer. Lo que he hecho ha sido configurar una variación de plantilla. He escogido la CSS3 y le he configurado que quiero la orientación horizontal y luego se puede jugar con el ancho de los campos en porcentaje de pantalla, especificando un 25%, ocuparían una cuarta parte cada uno, sería como un span 4, que es lo que nosotros vemos aquí, 25%, 25%, 25% y 25%. Es así de sencillo. Con esto ya tenemos agregada la búsqueda a nuestros listados de contacto, tanto desde una oficina como desde el elemento de menú contactos que nos muestra todos los contactos de todas las oficinas. Lo que nos falta es añadir un campo que nos muestre a qué oficina pertenece cada uno de los contactos, especialmente para el caso en el que sea utilizado desde el elemento de menú contactos, que como nos muestra todos los contactos que pertenecen a múltiples oficinas, lo que hacemos es no mostrar el módulo con la lista de oficina, porque tendría que ser en realidad un listado con todas las oficinas, algo absurdo, y hemos incorporado un campo con la descripción de la oficina a la que pertenecen para poder resolver este problema. Y ahora te estarás preguntando cómo podemos hacer esto si el título de la oficina o el nombre de la oficina no es ningún campo y no forma parte del contenido de contactos. Solamente disponemos de un campo que es el identificador de la oficina, que es el que lo enlaza con ese contenido. Pues realmente lo que he hecho ha sido añadir un campo, el campo de identificador de oficina, que es un número. En este caso podríamos hablar de que Carlos pertenece a la oficina 104 y mediante la tipografía hemos realizado una consulta SQL al contenido de oficina para obtener el valor título del registro que tiene como identificador el mismo que el usuario, en este caso 104. Este es el campo que utilizamos para mostrar el nombre de la oficina. Este campo es DU contactos oficina, que como ya sabemos almacena el número con el identificador de la oficina con la que está relacionado el contenido. ¿Y por qué nos muestra el nombre y no nos muestra el número? Porque estamos utilizando una tipografía de tipo SD Databaser.
Si le quitamos la tipografía, refrescamos y vemos que lo que nos muestra es el número de identificador, en este caso 104. Para hacer que estos números se conviertan en los nombres de la oficina, lo que nos hace falta es una tipografía que utiliza una técnica un tanto especial: una consulta a la base de datos. Vamos a utilizar el plugin SD Databaser. ¿Cómo se utiliza y cómo se configura este plugin? Vamos a verlo. SD Databaser es un plugin gratuito que podemos descargar de la web de SBLOT y que lo que permite es construir consultas SQL dinámicas a nuestra base de datos y que además nos permite utilizar nuestros campos, el valor de nuestros campos originales en las consultas SQL. Esto quiere decir que podemos utilizar una consulta SQL a la tabla que contiene los nombres de oficinas, preguntándole cuál es el título, que es el nombre de oficina, para el registro que tiene un determinado identificador, por ejemplo el 104. Aquí tenemos la documentación de cómo se utiliza y tenemos una explicación del uso básico de este plugin. Aquí vemos que se puede realizar una consulta de este tipo: seleccionar todos los campos desde la tabla content donde el identificador sea igual a 2. Esto lo que nos devolvería sería todos los campos que tengan valor de el artículo con el identificador 2 dentro de la tabla content, que como sabemos es la tabla principal en la que se almacenan los artículos de Joomla. Nuestros contenidos están almacenados en tablas dentro de nuestra base de datos y vamos a ver dónde están almacenados. El contenido de oficinas es un contenido que hemos creado a partir del esqueleto artículo y al que no le hemos añadido ningún campo adicional. Por tanto, todos los registros están dentro de la base de datos principal de artículos, que es content, esta. En cambio, nuestro contenido de contactos también está creado desde un esqueleto de artículo, pero contiene campos que no son del contenido artículo, sino que son campos que nosotros hemos creado. Por tanto, los datos están repartidos en dos tablas. Los datos relativos al artículo están almacenados también en content y los campos que hemos creado adicionales están en CCK Storeform Contactos. En este caso nosotros queremos hacer una consulta SQL a la tabla que contenga el identificador de artículo y el nombre el título del artículo para el contenido de oficinas. Por tanto, estamos hablando de la tabla content, de la tabla principal. Vamos a abrir nuestra tabla content. Vamos a pedirle que nos muestre 500 registros. Este es el identificador del artículo. Nos vamos al 104. Aquí, el 104. Y podemos ver que el identificador 104 tiene por título área audiovisual, que es la consulta que nosotros queremos hacer. Así que vamos a coger esta consulta, la copiamos, vamos a la tipografía y pegamos la consulta. Aquí le vamos a decir en select que no queremos todos los campos, sino el campo title de la tabla. En este caso la tabla es content, es necesario incluir esto delante y a continuación el nombre de la tabla, donde el identificador no va a ser 2, sino que lo que queremos es que el identificador sea el valor de la variable DUID oficinas, que es la que estamos utilizando precisamente para hacerle la tipografía, es el propio campo. Y esto se puede expresar como asterisco value, que lo que significa en esta consulta es que el 104 que va a devolver se ha utilizado como valor.
Si fuera una oficina con el identificador 105, pues el valor sería 105 y la consulta sería donde la ID sea 105. Aquí hay que especificar las columnas que queremos que nos devuelva la consulta. Si solamente es una columna, pues una columna. Aquí hay que especificar el nombre de la columna en la base de datos de SQL. En nuestro caso es title. Un separador de columnas, en este caso como solo vamos a tener una única columna, pues no es necesario, pero le vamos a poner un underscore. Y un separador para múltiples columnas que tampoco vamos a utilizar, le vamos a poner un salto de línea, BR. Con esta consulta lo que le estamos pidiendo es que nos devuelva el valor del campo título del contenido content para el identificador que iguale la variable du-id oficinas, que es nuestro propio campo. Este campo, du contacto oficinas. Creo necesario comentar que este plugin tiene una pequeña pega. Este plugin SD Databaser está desarrollado por una persona que no es del equipo de Seblot y que aparentemente lleva un tiempo sin actualizar el plugin, por lo que el uso de este plugin arroja una cierta cantidad de mensajes de advertencia, que no de error, que no estamos viendo ahora mismo en pantalla porque tenemos configurado el informe de errores a ninguno. Aquí en servidor, en informe de errores, podemos poner básico, máximo, predeterminado del sistema. Y si recargamos la página obtendremos este resultado. Un aviso, una advertencia, otra advertencia y luego el resultado correcto. Estos mensajes son de advertencia, por tanto no son críticos, pueden y en nuestro caso deben ser ignorados si los queremos poner en producción. Por eso, y creo yo también que por algunas quejas que se ven en los foros de Seblot en los que hay usuarios que se quejan de que no se actualiza y se producen estos errores, donde el equipo de Seblot se ve obligado a contestar que no es un producto suyo y que no pueden hacer la actualización, que eres libre de utilizarlo o no utilizarlo, tienen puesta aquí una nota en la que avisan que a partir del 1 de febrero del 2017 este producto no es soportado y que además será eliminado de la tienda. Lo cierto es que estamos en noviembre y el producto todavía está en la tienda, pero es algo que debemos de tener en cuenta. Por lo que si queremos utilizar el plugin debemos de aceptar el hecho de que al día de hoy funciona, aunque de unos mensajes de advertencia. Por otra parte, un servidor en producción nunca debería demostrar el informe de errores, ni siquiera los mensajes de advertencia, por lo que no encuentro ningún problema en hacer uso del plugin. Y antes de terminar el vídeo vamos a repasar el asunto del módulo con la lista que utilizamos como cabecera en el listado de contactos. Esta lista y esta lista son la misma lista. En cambio, en esta lista vemos el módulo como cabecera y en esta lista no. No son dos listas diferentes la misma lista. Lo que hemos hecho ha sido configurar la lista que utilizamos para las oficinas para que en caso de que no haya resultados no muestre nada y que no nos muestre aquí un error diciendo no hay resultados. Si volvemos a las listas vemos que tenemos una que creamos en el segundo vídeo, oficinas por ID, que es la que utilizamos en el módulo para crear la cabecera con el nombre de la oficina. Esta es una lista que lo que hace es que comprueba el identificador mediante un valor en vivo del campo ID del artículo, igualándolo con el valor del campo de contactos oficina. Pero esto ya fue lo que hicimos anteriormente.
Lo que hay que tener presente, lo que hay que tener en cuenta es que para que no muestre errores en la configuración, debemos decirle en ningún resultado que no nos muestre nada. Por defecto, creo que lo que tiene es un mensaje y que está en mostrar descripción. Efectivamente, como no tiene ningún resultado, lo que nos muestra es un mensaje diciendo que no hay resultados. Por eso debemos decirle que no nos muestre nada. Y con esto finalizamos el vídeo, esperando que te haya resultado muy interesante y muy útil. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final.